Hermanos, los que están a través de la vía cibernética, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos los hermanos que están a través de la vía cibernética y que están atendiendo pues a las transmisiones que tenemos. Motivamos, ¿verdad?, a todos los hermanos que están en casa, que se unan desde luego al trabajo. No sé, a mí me preocupa un poquito el hecho, ¿verdad?, de que la gente deje de ser cristiana por una situación. Hermano, no sé si me puedes tal vez quitar un poquito de ese chillido, si me haces el favor, por favor. Un poco más grave, grave, correcto, es grave. Ahí está. Gloria al Señor. Entonces, pero no me lo opaques tampoco, porque si no me acabas la voz, mano. Sí, por favor. Entonces, le estoy comentando, ¿verdad?, que estamos en transición de otros cambios, también del servicio. Para todos los hermanos que se quejaron, Dios los escuchó. Hermanos, el Señor oye, no está sordo y les concedió el deseo. Ahora no voy a decir que no le gustan las 2 de la tarde, por el amor de Dios, eso sería un crimen ya, ¿no? Sí, mejor diga gloria al Señor y ya pues se acabó. Pero vamos a cambiar los servicios el 19 a las 2 de la tarde y también vamos a estar al tanto, hermanos, de la situación que estamos experimentando. No se olvide que el día se registró en el día de hoy 50 y fracción mil contagiados más del coronavirus. Principalmente aquí en el área hay varios estados, no sé, estoy batallando un poquito con el sonido, hermano Sergio. Todavía que cuando levanto la voz me transforma, pero me penetra hasta los oídos como no tienes idea. Y estoy buscando la manera de informarle, pues más que todo, ¿no?, acerca de lo que puede venir. Puede venir que nos vuelvan a cerrar la iglesia, que a mí no me afectaría en lo absoluto. Yo sigo siendo cristiano, con la iglesia abierta o la iglesia cerrada, hermanos. Soy franco, por ahí estás mejorando, hijo. Pero de todas maneras yo considero que es importante alimentar la fe y que la gente tiene que tener un lugar de reunión para poder reunirse y poder adorar al Señor. Entonces, pues es un poquito difícil la situación que tenemos y se está hablando que todo esto nos va a llevar hasta el 2021 y vamos a estarle pegando al 2022. Así es que vayámonos preparando para tener un cristianismo legítimo, hermanos, porque aún todavía no nos están persiguiendo. Aún no hay nadie que nos esté persiguiendo a nosotros. Entonces no podemos decir que estamos en peligro, porque no estamos en peligro. Ya toda esa conspiración, hermano, que la gente tiene, yo se las dejo a todos ellos. Usted peleese con la teoría, con la tesis, lo que usted quiera creer, ese es rollo suyo. Yo le motivo a que usted crea en lo que dice la palabra del Señor y en sus promesas, y que se mantenga ahí. Ese es mi mensaje para usted. Si usted se deja llenar el oído por personas conspiracionales, diría yo, o conspirativas, pues ya rollo suyo si le gusta la fantasía. Que hay verdad en todo esto, hay verdad, no vamos a negarlo, hay verdad, hermanos, de que están sucediendo en el mundo. Hay verdades y no podemos negarlas, pero pues no vamos a dejar nosotros de ser cristianos solamente porque haya una crisis en el mundo. Yo entiendo que tiene que haber una regulación, hermano, por una situación como la que estamos viviendo. Pues no necesita uno ser cristiano para ser racional, ¿no? Y decir, pues tengo que de alguna forma ser solidario y colaborar con la situación que está pasando el mundo, y voy a poner mi granito de arena. Y pues, hermano, pues tener paciencia y esperar un poquito lo que está pasando hasta que vengan los cambios. Pero mientras tanto, pues ahorita se está hablando de volver a cerrar todo. Hay 19, 20 estados que ya están cerrando, están revocando su apertura. Y el estado de Washington atrasó 2 semanas
lo que supuestamente iba a hacerse. Ya se atrasaron 2 semanas más. Entonces estamos exactamente en la misma posición en todos los lugares donde estábamos. Y con el riesgo, le repito nuevamente, a que nosotros nos quedemos otra vez en casa. Entonces no sé, no me gusta la idea, pero tampoco me estorba, porque al fin y al cabo yo sigo predicando en la red, o sigo predicando también en la iglesia, o donde me invitan a predicar. Yo también predico, le quiero decir, a través de la vía cibernética con otras iglesias. No creo que nomás me la paso predicando acá, también tengo otros compromisos, hermano, aparte de todo lo que tenemos nosotros aquí, y no me estorba, francamente no me estorba, porque cuando usted está en su hábitat, usted lo hace de corazón. Cuando usted no está en su hábitat y hace algo de mala manera, es un martirio y un sacrificio. Dame un poquito más, hijo, por favor. Un martirio. Aquí en los monitores. Ajá. Y ábreme un poquitito el micrófono, cualquier cosita para que no me cale la garganta. Entonces, pues yo nomás le aviso, hermano, los cambios que vienen en camino, para que usted esté preparado, por si nos vuelven otra vez a incubar o empaquetar, pues usted esté preparado, prepárese. Y hoy sí sería mi deseo que cancelen todo trabajo, hermanos. De verdad se lo digo, que realmente hay una crisis, no que hay una mini crisis, porque si bien es cierto hay un virus, pero la gente sigue trabajando. Dígame qué crisis sufrimos nosotros aquí. Todos comimos, estamos hasta más gordos, hermano. Yo ya me quiero meter en un pantalón que tenía antes, ya no quepo. ¿Será esa crisis? No, esa no es crisis. Crisis es que no tenga la gente realmente para comer, que no tenga dónde dormir, que esté pasando situaciones difíciles. Entonces nosotros estamos muy bendecidos. Y a veces la bendición nos aleja mucho del Señor. Y eso es muy preocupante. Así es que hay que tener cuidado con todo eso, porque un día estará delante de la presencia del Señor, se lo quiero decir. No lo tome como una amenaza, pero nomás le estoy aclarando que un día estará delante de la presencia del Señor. Tarde que temprano, no sabemos si hasta con este virus el Señor lo llame a su presencia. No sabemos, porque mucha gente se está yendo. Y yo considero que una de las cosas que uno debe de considerar mucho más en este tiempo es lo que yo le quiero hablar hoy a usted. Si me das un poquito más de monitores, sería feliz, mijo, por favor. Porque si no, me la voy a acabar yo aquí, pero no tienes idea cómo. Y entonces, por ahí vas mejorando. Entonces yo le quiero hablar a usted, hermano, acerca de la obra santificadora del Espíritu Santo. Y en esa obra santificadora del Espíritu Santo, quiero que me acompañe a una cita que está en 1 de Pedro 1:2. Y acompáñeme rapidísimo y vamos a orar e intentar trabajar con el sonido y buscar la forma de ver cómo salimos adelante en esta noche. ¿Lo tiene? 1 de Pedro 1:2. ¿Lo tiene? Bueno, qué bueno que es lo que lo lea usted en su Biblia. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz sean, dice, multiplicados. Lo voy a volver a leer. Según el previo conocimiento, está hablando el apóstol Pedro, de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, y termina diciendo que la gracia y la paz sean multiplicadas. Padre, te doy gracias en esta noche una vez más. Te ruego, Señor, y te suplico que tú pongas tu mano, Señor, en este ambiente y también con las personas que están a través de la vía cibernética. Dirígenos, Señor, en toda palabra, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en el nombre de Jesús. Permite, Dios, que tu palabra llegue al corazón de las personas y que podamos entender tu voluntad en esta noche, y no solamente para saberla, sino para llevarla a cabo. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Dios. Gracias, Padre.
Amén, amén y amén. Me oigo muy, no sé si son mis oídos, hermano, pero los monitores tendrías que venir tú para acá para oír lo que yo te trato de decir, hermano, tal vez. No está mal, pero está muy, como muy opacón. Pero bueno, así lo vamos a tratar de trabajar. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora. Vamos a entender el concepto principal, hermanos, de lo que se está diciendo acá para poder entender a qué se refiere la palabra del Señor. Dije primera, ¿verdad? De Pedro, estoy viendo segunda. Primera de Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, dice así, según, note algo, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, yo le quiero compartir a usted, hermanos, algo que el Señor pone a mi corazón acerca de la obra santificadora del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué digo yo la obra santificadora en la iglesia? Porque quiero aclararle que si esta obra que estamos hablando no se lleva a cabo, no va a haber un crecimiento en la iglesia y no va a haber un desarrollo en la iglesia al grado que nosotros vamos a detenernos en muchas cosas que consideramos que debemos de hacer, pero que no las podemos hacer porque nos va a faltar la capacidad de hacerlas. Y cuando yo me refiero, hermanos, a capacidad, yo quiero que usted vaya comprendiendo que me estoy refiriendo a tener ese sentimiento, hermano, esa capacidad de tener un nivel de respeto, primeramente, un nivel de temor a Dios, un nivel de reverencia a Dios y también, desde luego, un nivel de obediencia. Entonces, la obra santificadora del Espíritu Santo en la iglesia es algo que el Padre, hermano, planeó. Le voy a decir que planificó para que pudiéramos nosotros experimentar esta administración, diría, en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, porque es algo que Dios conoció y que planeó para dárselo a un grupo elegido, hermanos, de personas. Un grupo elegido de personas. Entonces, ese grupo elegido de personas iba a tener la conciencia de estar conscientes de el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando yo me refiero al trabajo del Espíritu Santo, no puedo encerrar en un tema el ministerio del Espíritu Santo, pero sí le voy a hablar de uno, hermano. De un trabajo que el Espíritu Santo hace, que fue designado para llevarse a cabo en la obra redentora del Espíritu Santo, en la obra, santificadora del Espíritu Santo, porque la redención la hizo Cristo. Y todo esto que yo le estoy hablando, dice el apóstol Pedro y otros pasajes más, que fue concertado, voy a decirlo de esa manera, desde antemano, de acuerdo al previo. El previo significa o es igual a lo que acontece primero o aparece por delante. O sea, el concepto se vincula a aquellos que es precedente en el tiempo. En pocas palabras, estamos hablando de es previo, algo es previo de algo. Entonces, eso significa de que ya Dios nos conocía a nosotros y planificó un trabajo en donde
nosotros íbamos a entrar dentro de una obra gloriosa, hermanos, del Espíritu Santo. Dame un poquito más de vida en los monitores, por favor, hermanos. Por favor, no sé cómo se oiga allá afuera, hermanos. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Ok, perfecto. Y yo le voy a dar un pasaje para darle a ustedes una base bíblica en Romanos 8:29. Acompáñenme, por favor. Y los hermanos también lo pueden poner en la pantalla, los que están en cabina, para poder verificar el verso que dice la Escritura, hermanos. La Biblia dice que nosotros fuimos conocidos, que el Señor nos conoció. El problema es que no conocemos la obra que hace el Espíritu Santo porque no estamos muchas veces dentro del plan del Señor. No significa que Él no nos haya llamado a su plan, quiero aclarar, sino que no andamos en el plan del Señor. Entonces, lo tiene por ahí, dice Romanos 8:29, dice, porque a los que de antemano conoció, ¿se da cuenta? Previamente pues los conoció, de antemano los conoció, también los predestinó. Aquí viene el destino que tenía Dios para con cada persona, hermanos. El destino era de hacerlos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces está hablando de un trabajo que tenía que tener una secuencia. Pero lo inicial de este trabajo, entendemos que era entrar por la obra redentora de Cristo, primeramente. Entonces no era primero el Espíritu Santo y luego la obra redentora. Era primero la obra redentora y luego venía la obra del Espíritu Santo. Pero la pregunta para la iglesia es, ¿en dónde está la iglesia? Hermanos, ¿en qué posición está la iglesia? Cuando yo me refiero a la iglesia, yo me estoy refiriendo a todas esas personas que creen en Jesús, que tienen la experiencia de haber sido salvos. Ese grupo de personas, hermano, son personas que realmente han experimentado lo que es la obra redentora, pero no han experimentado posiblemente la obra santificadora del Espíritu Santo. Y la razón por la cual una iglesia se frena o una iglesia se convierte en una iglesia irrespetuosa, minusválida, hermanos, que está prácticamente careciendo de virtudes, hermanos amados, es precisamente porque no le han dado lugar al Espíritu Santo para trabajar con ellos. Y yo quiero hablar un poquito sobre eso para que usted pueda conocer a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, lo que yo le quiero mencionar es que Dios nos conoció y nos apartó desde antes de llegar a nacer en esta tierra de acuerdo a su plan. Nos llamó, nos redimió, como usted lo puede ver en la palabra del Señor, que significa comprarnos a precio, prácticamente. Entonces nos compró a precio el Señor de sangre preciosa y nos salvó. Pero eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Entonces hay mucha gente salva, pero que desconoce la obra del Espíritu Santo. Por eso es que no pueden, hermanos, reflejar una vida cristianamente hablando digna de ser un ejemplo o un modelo para otros. Carecen de muchas virtudes, porque no le han dado el lugar al Espíritu Santo para que trabaje y empiece a obrar en sus vidas. Y cuán importante es entender y reconocer al Espíritu Santo, hermanos, en la vida de las personas. Entonces, hay que entender que el Señor nos salva, pero luego que nos salva, nos entrega en las manos del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra santificadora en nosotros. Entonces ya viene un trabajo de santificación, hermanos, ¿sí?
viene un trabajo de santificación, en donde nosotros empezamos a experimentar algo diferente. Entonces, en medio de estas obras santificadoras, se conoce que están como la doctrina, podría decir yo, de los rociamientos, pero no voy a hablar exactamente de eso, pero sí le voy a mencionar acerca de que en medio de esta obra santificadora tiene que haber rociamientos de sangre de Cristo para limpiar pecados, hermanos. Ahora, yo le quiero mencionar que hay pecados que no se van a limpiar, hermano, aunque usted le meta lo que le meta, porque la gente va otra vez como esa manchita que usted le pone en la carpeta, ¿no? Hermanos, no sé si se ha dado cuenta de esa carpita, manchita, que de repente usted tira algo y luego después resulta una mancha en la carpeta, ¿correcto? Porque la mancha está en lo profundo. Entonces, yo le quiero mencionar a usted acerca de esta obra que viene a limpiarnos, a purificarnos prácticamente, y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, pero que tiene que ver también con la sangre de Cristo, o sea, con el rociamiento de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, si no hay, por eso, si no hay santificación, fíjese cómo opera todo esto, hermano. Si no hay redención, no hay santificación. Y si no hay santificación, no hay capacidad de obedecer a Dios o de obedecer, hermanos. Entonces, ahí entendemos un poquito el por qué muchas personas tienen un problema con obedecer. ¿Por qué muchas personas tienen un problema con esa palabra tan mencionada, hermano, de que se llama obediencia? Y es prácticamente porque no han sido o redimidos, o han sido o están dentro de la obra santificadora del Espíritu Santo, que constantemente nos está santificando. Entonces hay que entender que Cristo llevó a cabo la obra redentora, pero el Espíritu Santo está llevando a cabo la obra santificadora de acuerdo al plan divino. Y por eso le voy a llevar un pasaje. Hechos 2:22 dice, ahí hablando los apóstoles, cuando dicen varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan, note bien, predeterminado y el previo conocimiento. Entonces ahí está revelando un plan y está revelando un previo conocimiento de lo que iba a suceder. Todavía no había sucedido, pero iba a suceder. Entonces el Señor habla acerca de que iba a suceder algo que Él había predeterminado que iba a pasar en el tiempo de Cristo. Y el Señor estuvo en el plan redentor del Padre. Pero la iglesia tiene que estar en el plan redentor del Espíritu Santo. Santificador, perdón, del Espíritu Santo, no redentor, santificador. Ya van dos veces que le digo lo mismo, pero no, santificador del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 2:24 habla acerca de acontecimientos que venían, pero yo quiero decirle que quien no ha experimentado la redención, hermanos, tampoco va a entender la santificación. Entonces, por esa causa es de que la gente no puede obedecer, hermano. Usted le puede decir las veces que quiera a una persona haga algo, y si esa persona no está santa, óigame lo que le estoy diciendo. Yo no estoy hablando que no esté redimida. Aún no me has dado el volumen que quiero, mijo. No estoy hablando que no esté redimida. Yo estoy hablando de que no sea santificada, que es más diferente. Porque redimidos ya fuimos. A menos que usted no tenga a Cristo y usted sienta que usted está perdido, que no tiene a Jesús en su corazón y que usted todavía no ha tenido una experiencia personal con Jesús, hermano, entonces usted está perdido todavía. Usted no va a entender ni papa lo que yo le estoy hablando. Ni va a tener el sentir de decir, yo voy a obedecer, voy a hacer esto, voy a trabajar lo otro, voy a estar al tanto de esto, de lo otro. No va a tener el sentir porque no va a tener la capacidad.
Pero cuando una persona, hermanos, ha sido redimida por la sangre preciosa de Cristo, ahora Cristo le ha puesto las manos del Espíritu Santo para que se lleve a cabo esta obra santificadora, para que vaya adquiriendo capacidades, hermano. ¿Me explico? Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Hay dos razones por las cuales una persona no tiene capacidades, hermano, principalmente la que le estoy mencionando, de obedecer. ¿Por qué no tiene capacidades? Primero, porque posiblemente no ha sido redimido por la sangre preciosa de Jesús, o sea, no ha sido comprado. Y seguidamente, posiblemente, no está siendo santificado. Entonces su vida está contaminada. Y una persona que está contaminada no tiene capacidades de Dios porque el enemigo lo ha vencido, hermano. Eso no quiere decir de que no sea creyente. Es un creyente vencido, contaminado, que no tiene la capacidad de hacer. Miren la razón por la cual el Señor le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen la promesa que yo les hablé. Y les dijo: ahí van a recibir poder. Y entonces me seréis testigos. Usted revisa esa palabra de poder y usted va a encontrar que se está refiriendo al derecho de hacer. Entonces el Señor le estaba diciendo a los discípulos: ahí van a adquirir lo que tienen, el conocimiento de lo que tienen que hacer. Y ahí fueron no solamente investidos de poder, también ellos recibieron un mensaje, hermano, que iba a ir a las naciones de ese mensaje. Entonces, usted tiene que entender de que el derecho de hacer lo da Dios, hermano, cuando el creyente entiende la obra santificadora y está dentro de la obra santificadora. Dios mismo se encarga de ir moviendo piezas, hermano. Yo lo he dicho muchas veces: cuando usted pierde el deseo de servir, cuando usted pierde el deseo de servir porque es parte de la obediencia, es porque algo está contaminando su vida. Así de sencillo. O posiblemente, hermano, usted no tenga el conocimiento de Dios todavía. Pensemos en eso. Algo le está estorbando. Ahora, yo estoy hablando, hermano, generalmente hablando, entiendo que hay razones de fuerza mayor, pero no estoy refiriéndome yo a eso. Yo me estoy refiriendo a que cuando una persona de repente dice: ya no quiero hacer nada para el Señor, lo que diga el pastor no me interesa, lo que digan los líderes tampoco, entonces empieza a haber un problema, porque empieza a manifestar lo que trae dentro. ¿Me explico? Aunque no me diga amén, pero es la verdad. Y aunque no tenga buen sonido aquí arriba, también yo le digo amén, hermanos. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos peleando con eso. A ver si los hermanos termino el tema y me lo logran arreglar acá arribita. Entonces, ahora vengo yo a explicarle a usted que una persona puede ser salva, pero inútil en los caminos del Señor. Inútil en el sentido porque no es útil. No está siendo útil en nada. Pero para que pueda ser útil, tiene que estar dentro de la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Me explico? En donde constantemente esté experimentando lo que se conoce como los rociamientos santificadores de la sangre de Cristo. Y que Cristo esté limpiando y que esa persona esté constantemente purificando su vida y el Señor esté purificando y esté santificándolo. Yo le quiero explicar a usted, cuando hablamos de la santificación, a qué se refiere el término griego y el hebreo, para que usted entienda y usted sepa, hermano, aplicarlo a su vida. Si usted no está haciendo nada de esto, entonces lo más seguro es que por esa razón no hay capacidad de obedecer o de hacer, hermanos. Porque Primera de Pedro habla clara y concisamente. Es más, lo voy a llevar a este pasaje primero para que usted pueda entender esto y usted sepa. Segunda de Pedro, perdón, hermanos, habla que el Señor nos llama a añadir. Y dice, vamos a ver, ¿dónde estamos acá?
Vamos a ver, primera de Pedro, creo que estoy en primera, yo me adelanté, o estoy en primera, procurando, sí. Como hijos obedientes, ahorita le voy a dar otro pasaje, dice, verso 1, primera de Pedro, no os conforméis a los deseos que antes tenías en la ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros, ¿cómo dice? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, que dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces ahí está hablando acerca, hermanos, de la santificación que nos da la capacidad de llegar a la obediencia. Entonces yo le voy a llevar otro pasaje aquí, rapidísimo. Verso, vamos a ver, verso 22. Léalo conmigo, por favor. Y note lo que aquí dice. Dice, puesto que en obediencia a la verdad, ¿qué dice? Habéis purificado. ¿Qué se purifica? No lo oí, hermano. El alma. Vamos, hermano, dígalo con más fuerza. El alma. El alma. Ahí lo dice claramente. Ahí está la palabra. Lea su Biblia. Y usted va a mirar, es el verso, hermano, 22 de primera de Pedro. Dice, pues, puesto que en obediencia, note bien, en obediencia, habéis purificado, ¿qué? Vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, lo que yo le quiero mencionar es la capacidad de obedecer. ¿Por qué? Porque mucha gente carece de eso, hermano. Entonces, si no hay obediencia en la persona, ¿qué es lo que hay? Rebelión. Y diga, no me va a decir usted que la rebelión es algo que viene de Dios. Entonces se puede categorizar como, o se identifica como contaminación. Porque posiblemente una persona fue muy obediente en el principio, pero perdió el camino, hermanos, por X, porque se dejó contaminar por X. Y su alma se contaminó. Y ahora ya no tiene la capacidad de obedecer por X. Póngale ahí. ¿Y qué fue lo que pasa? El Señor lo cataloga como una alma que está contaminada, que necesita limpieza. Eso significa de que esa alma está ignorando la voz del Espíritu Santo para llevar a cabo en él, en esa alma, hermano, en esa persona, la obra santificadora. ¿Cómo lleva a cabo el Espíritu Santo la obra santificadora? Cuando la persona entiende la importancia de ser santos, hermanos, de santificarse. O sea, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de agregar a la vida cosas que nos van a llevar a la santificación. Y no solamente nosotros decir, yo soy santo, pero mis hechos son diferentes. Entonces, mire, vayamos a definir lo que es santificación primero. Lo voy a llevar. El diccionario, hermano, que habla sobre todo esto del griego y del hebreo, nos explica claramente lo que es la palabra santificación. Santificación se traduce como aguiasmos, así dice, del verbo aguiazo. Me gusta esta parte, aguiazo, que significa consagrar, número 1. Número 2, santificar. Número 3, separar. 3 cosas importantes. Kadash es el hebreo, así se traduce y significa santidad, consagración y santificación. En pocas palabras, lo que la Biblia nos está hablando a nosotros es que el Espíritu Santo va a venir a santificar y a separar. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren obedecer al Espíritu Santo? ¿Qué pasa con aquellos que no quieren oír, hermano, al Espíritu Santo? No se van a separar. Entonces,
no van a añadir a su vida, aquí vengo la parte importante, hermanos, porque no van a añadir a su vida virtudes. Virtudes que van a estar hablando más que sus palabras de la posición y el nivel espiritual que tienen. Porque cuando una persona tiene virtudes, amados hermanos, está revelando la condición espiritual en la que está. Cuando una persona manifiesta la carencia de las virtudes, está manifestando la condición en que se encuentra su alma. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Y usted va a mirar cómo dice el verso 4 en adelante, rapidísimo. Verso 4 en adelante, ¿lo tiene? Dice, por medio, estoy simplemente continuando con lo que sigue, de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Fíjese bien, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dice, por esta razón también, obrando diligentemente, añadid. ¿Se da cuenta? Añadid, hermano. Añadid significa de que si tú hoy tenías un talento, mañana tengas dos. Que si hoy estabas peleando con una área, mañana, hermano, ya no estés peleando con esa área. Así de sencillo. Que vayas añadiendo a tu vida el éxito de las cosas que vamos cosechando, hermanos. El éxito de las cosas que vamos cosechando. Entonces, usted se va a dar cuenta aquí que dice, por esta razón, obrando con diligencia añadida vuestra fe, principalmente. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús? Activamos la fe. Pero después hay que añadir, hermano, a la fe virtud. Y a la virtud, que está hablando, virtud es poder. Virtud es poder, hermanos. Segunda de Pedro. Tiene un puntito, mijo, el micrófono. Un puntito. Solamente para que se den cuenta los hermanos. Que puede ser ese el problema que yo percibo acá, que no tiene fuerza. Virtud está hablando de poder. Y al poder dice que se le añada conocimiento. Entonces, mire, si aquí nos vamos viendo, hermano, ¿cómo yo puedo saber si yo estoy santo? Número uno, yo puedo decir, tengo una fe, o que ya soy redimido. Tengo mi fe puesta en Cristo Jesús. Sí, pero ¿qué tengo? ¿Qué tengo para evidenciar? Hermano, que estoy en las manos del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es mi evidencia, hermano, de que estoy en las manos del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu evidencia de que estás en las manos del Espíritu Santo? ¿Cuál, hermano? ¿Las palabras? ¿Los años de ser cristiano? No. Son las virtudes, las señales, hermano. De que has estado dejándote trabajar por la obra redentora hermano, santificadora, perdón, del Espíritu Santo. Y que tu vida, en vez de carecer, está creciendo porque estás añadiendo a tu vida cosas. Por ejemplo, el poder, que es el poder. El poder, usted agréguelo el derecho de servir en una iglesia. Porque de eso se refiere. El poder es el derecho de hacer algo, hermanos, en una iglesia, en un ministerio, en el reino de Dios. Lo que Dios te haya dado, lo que Dios te conceda, hermanos. Pero después al poder se le añade conocimiento. Hay gente que no sabe, hermano, ni siquiera los libros del Nuevo Testamento. Es una vergüenza que la gente no lo sepa. De veras, hermano. Como diríamos por ahí en mi país, verdad de Dios, hermanos. Da esta vergüenza que usted diga que es cristiano si no conoce ni siquiera los libros de la Biblia. Nadie se enoje conmigo, por favor. Póngale ahí los micrófonos. Pero es la verdad, hermanos. Es increíble que la gente no conozca la palabra del Señor, no tenga conocimiento.
y digan que son cristianos. Ah, pero pueden aprender otras cosas, pero la Biblia no. ¿Qué cosa más increíble, no? Que puedan aprender, hermano, ir a la tienda a comprar, saber cuánto es 1 más 1, que son 2, saber que si le dan cambio de un billete de a 100, gastaron 20, le están dando de regreso 40, saber que los están bajando. Eso sí lo saben, pero la Biblia no. Para eso sí hay excusa, hermanos. No, el problema no está en la mente, el problema está en la condición del alma, que el alma está enferma, contaminada. Por eso no tiene la capacidad de hacer, hermanos. Entonces es importante que nos pongamos en las manos del Espíritu Santo para que empecemos, hermanos amados, a adquirir conocimiento. Y que cuando tú leas la palabra, el Señor te ayude a interpretar y a retener más que todo la palabra del Señor. Pero eso tiene que tener, primero que todo, la base de la fe, que es la redención de Cristo Jesús, para luego entrar al derecho de hacer, servir, al derecho de adquirir conocimiento, saber, hermano, la palabra de Dios, el conocimiento del Señor. Y luego dice que al conocimiento que se le agregue, ahora sí, viene a hablar el apóstol Pedro una virtud muy importante que se llama dominio propio. Dominio propio se está refiriendo, amados hermanos, a tener control, no solamente de tus sentimientos, sino también, hermanos, de los ataques del adversario, de tus áreas, etcétera, etcétera. Qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Que mucha falta nos hace, ¿no? El dominio propio. Pero la razón de las carencias, yo quiero que usted entienda, es por la falta, hermano, de conciencia de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué una persona carece de todo? Porque no está en la obra santificadora del Espíritu Santo. En pocas palabras, no sabemos en qué manos ande, pero no son las del Espíritu Santo. Y nos debe de importar, hermanos, nos debe de importar y preocupar por qué es que tenemos áreas todavía que estamos lidiando por siempre. ¿Por qué es que no crecemos? ¿Por qué es que sentimos que no avanzamos? ¿Por qué es que no logramos tener dominio propio de nuestros sentimientos, emociones para tomar decisiones correctas, hermano? Yo le explico. Es porque estamos fuera de las manos de la obra redentora del Espíritu Santo. Conocemos al Espíritu Santo de nombre, pero no lo conocemos en la obra, hermanos. Entonces un cristiano se va a empezar a distinguir cuando da señales, amados hermanos, en su vida de agregar, de aumentar y no de carecer. ¿Cómo yo sé que estoy en la obra redentora del Espíritu Santo? Cuando mi vida está creciendo en vez de estar decreciendo. O sea, yo estoy avanzando, estoy en línea con el Espíritu Santo. Estoy decreciendo. Antes servía, ahora ya no, ni quiero. Entonces es señal, contaminación almática. Aunque no me diga amén. Eso es la realidad. Es que fíjese que yo no quiero servir porque es que no sé que el otro está contaminado. Lo que pasa, no ha entendido que después de la redención viene la santificación. Y que para eso tiene que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios y que tiene que dedicar tiempo para renunciar y cortar con todas esas cosas, hermanos, del pasado y con todas esas cosas que le gustaba para poder llegar a ser santo. O sea, tiene que separar, porque el Espíritu Santo lo que viene a hacer es separar, hermano. Viene a separar las obras del alma con las obras del Espíritu. Y cuando hablamos de consagración, la gente dice, toco madera, yo no quiero consagrarme. ¿Cómo hacer eso de que yo voy a estar orando a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana todos los días para lograr éxito en mi vida espiritual? Leer toda la Biblia una vez y si no la entendí, volver a leerla 20 veces y toda mi vida leyendo la Biblia, yendo a escuchar a ese pastor llamado Tito Ávila que cada rato nos tira directas e indirectas, hermano, y la gente lo toma de esa forma, pues. Porque cuando hablamos de consagración, amados hermanos,
estamos hablando del estado que uno, óigame bien, cuando hablamos de consagración, estamos hablando del estado hermano, de santificación que uno tiene que tomar. En pocas palabras, Dios no va a venir a santificarte. ¿Me está entendiendo, verdad? Dios no va a venir a santificarnos, hermanos, así como que de repente dijo el Señor, lo santifico. A menos que tenga un plan como el tipo Jeremías, tipo Juan el Bautista, hermano, que no los dejó contaminarse con nada del mundo. Pero, hermano, usted y yo ya venimos de recorrer un montón de millas en el mundo. Usted ya sabe las profundidades de Satanás. Usted ya conoce cómo opera el reino de las tinieblas. A muchos nos sacó de las drogas, el alcoholismo, la perversión, el pecado, la mentira, el robo, la hechicería, la idolatría, el paganismo. Todo eso era ocultismo, hermano. ¿Y qué le puedo decir? Muchas cosas más. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de consagrar, hermanos, estamos hablando de que el creyente tiene que estar dispuesto a separarse y pagar el precio para que venga la santificación, porque la consagración es el estado de preparación para que venga la santificación del Espíritu Santo. ¿Cómo yo me preparo? Pues lógico, separándome de lo que yo hago para ahora hacer lo que me va a llevar a la santificación con el Espíritu de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, pues, yo voy a tener que pagar el precio. Yo soy el que se levanta a las 5 de la mañana, 6, 7, no sé qué horas usted ore, pero le recomiendo, pues, lo más temprano es mejor. Si podemos, si no, pues, ¿qué importa? Dios no está solo de madrugada. ¿Qué tanto conocimiento tengo de la Biblia, hermano? ¿Qué tanto vengo a la iglesia? ¿Qué tanto sirvo al Señor? Porque si yo no sirvo al Señor, pues algo me está deteniendo. Porque lo que sigue después de la redención es el poder de hacer, que está dentro de la obra redentora del Espíritu de Dios. Hermanos, interesante, ¿no? Entonces, déjenme terminar con primera de Pedro, allá donde estamos. Segunda de Pedro, perdón. Dice... al conocimiento, que dice dominio propio, al dominio propio perseverancia, ¿notó? Y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, ¿qué va a pasar? Hermanos, ¿qué va a pasar? No os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice el siguiente pasaje. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Óigame, qué tremendo, hermano. Así que, hermanos, sed más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. ¿De parte de quién? O sea, Dios nos eligió en el previo conocimiento y nos predestinó, hermanos. Por eso nos puso las manos del Espíritu Santo para que fuéramos santos. ¿Para qué una persona, hermano, busca la santificación? Pues para obedecer, hermano, obedecer, añadir, obedecer a llevar a cabo las cosas que uno necesita para representar dignamente el reino del Señor. ¿Me explico? Nótelo bien, hermano. Dice, así que, hermanos, es tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, ¿correcto? Porque mientras hagas estas cosas, nunca, como dice, tropezaréis. Pues de esta manera os será, ¿qué dice?
concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estar listo para recordar estas cosas. Siempre estaré, listo para recordar estas cosas, aunque vosotros ya lo sabéis y habéis confirmado en la verdad que está presente en vosotros. Pero bueno, dice el apóstol Pedro: considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Pero bueno, mi punto central es de por qué la gente no tiene capacidades. Entre ellas está la capacidad de obedecer. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios nos llamó a servir? No le oí, hermano. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó a servir? No le oí. ¿Cuántos saben que Dios nos llamó a servir? ¿Cómo nos llamó a servir? ¿Dignamente o con menosprecio de corazón? No le oí. Dignamente. Y cuando una persona no sirve dignamente, ¿qué está manifestando? Que tiene un alma contaminada. Eso es lo que está manifestando. Está manifestando que, si bien es cierto, tiene la obra de redención en su vida por medio de la sangre de Cristo, pero que ha ignorado al Espíritu Santo, que viene a santificarlo, primeramente que todo, dándole el poder de hacer. Y por eso viene el menosprecio, hermanos. Porque cuando el alma se contamina, es difícil sacarla de su estado donde se encuentra. Entonces, yo creo muy importante entender, como le digo anteriormente, que si una persona no entiende este trabajo del Espíritu Santo de Dios, no va a poder tener el poder de servir al Señor. Dios se lo va a quitar. Le va a quitar el derecho de hacerlo. Usted que está sirviendo al Señor, sírvale de todo corazón. Eso sí, entendiendo que el segundo paso, después de conocer a Jesús, es ponerte en las manos del Espíritu de Dios para que seas más santo diariamente, semanalmente, y no que te quedes en el pasado. ¿Cómo yo sé que estoy siendo santificado? Por la añadidura que Dios me está dando. Si Dios no te añade, preocúpate, hermano, porque entonces no has entendido el plan previo de parte del Señor. Porque el plan que tenía el Señor con nosotros era salvarnos, ¿correcto? Levante la mano todos los salvos. Todos los salvos, están todos los salvos. Todos los que no levantaron la mano están perdidos entonces, ¿verdad? Hay que guiarlos al Señor para que no se pierdan para toda la eternidad. Pero bueno, después de la salvación viene ahora la obra de santificación. Y en esa obra de santificación el Espíritu de Dios nos llama a la consagración, a la separación, para que seamos preparados, hermanos amados, para ser buenos servidores, para poder servir al Señor con derecho. Lo dije en primera de Pedro, segunda de Pedro, usted lo va a mirar ahí, con derechos, un derecho ganado por medio de la sangre de Cristo, la redención de Cristo Jesús. Entonces se va a dar cuenta. Y después del poder de hacer, el Señor dice: ahora que ya tienes el derecho de servirme, quiero que añades conocimiento a tu vida. No quiero que te quedes con el mismo conocimiento. No te jactes de los años. Quiero que crezcas en el conocimiento, hermano. Verso 5. Y después del conocimiento le añades dominio propio, porque eso va a manifestar que tienes una fuerza sobrenatural en tu vida que te está respaldando para decir no a ciertas cosas. ¿Me explico? Y luego, después del dominio propio, hermano, aprende a ser perseverante en lo que haces. Pues es bien fácil de entender. Este tema es bien simple de entender, hermanos. Bien simple.
Y a la perseverancia, piedad, que significa misericordia. Entonces, usted se da cuenta cómo el Señor va deletreando a través del apóstol Pedro, hermano, que después de la piedad viene la fraternidad. Y a la fraternidad, o sea, el compañerismo. Y a la fraternidad, el amor abundante. Y ahí empieza a hablar por qué, hermano, tiene que haber una añadidura, pues. No se trata que en el Señor, hermano, usted ahorita sea algo y mañana ya no sea nada. Es todo lo contrario. Se trata que usted ahorita sea algo y mañana sea alguien mejor, superior en lo que hacía. Eso le va a dar la garantía a usted, hermano, de tener en su corazón que en vez de ir decreciendo va evolucionando en su trabajo por causa de su relación que tiene con el Señor. Dios va probando más, va probando, va autorizando más y va haciendo más. No tiene que venir ese trabajo de redención. Ahora, le voy a dar algunos versos ya para terminar acerca de lo que dice la Biblia sobre la santificación. Quiero que vaya conmigo a unos pasajes rapidísimo. Y le voy a dar 3, 4 pasajes solamente y terminamos, hermanos. Ya lo miré cansado, usted ya se cansó de una hora en la iglesia. No queremos quitarle más tiempo, ¿verdad? Tiene que ir a ver televisión. Sí, pues si no me va a decir que va a ir a trabajar ahorita. La novela está esperando ya. Ya, pastor, ¿a qué horas termina? Se me está pasando la novela. 2 horitas, hombre, pero yo apenas llevo una. ¿Sí? Yo apenas llevo una. Vaya conmigo a, hermanos, primera de Tesalonicenses 4:3, por favor. Y vamos a ir también al pasaje que ya leímos, primera de Pedro 1:15 y 16, si podemos leerlo sería buenísimo. Pónganlo en la pantalla, por favor. Porque esta, dice, es la voluntad de Dios, ¿correcto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No leí? ¿Qué es la voluntad de Dios? Oh, pero hermano, usted sabía que hay un Espíritu Santo en la iglesia, según el previo conocimiento de Dios, para venir a llevar a cabo una obra santificadora, a manera que nos capacite para obedecer a Jesucristo. Lea bien el pasaje de Pedro, primera de Pedro. Cuando dice primera de Pedro 1:2, ponle ahí rapidísimo. Note bien. ¿Por qué yo no tengo la capacidad de obedecer? ¿Por qué yo no tengo la capacidad de servir? ¿Por qué yo hago las cosas de mala manera? Porque estoy contaminado, hermanos. Así de sencillo. Porque ha caído algo que me ha atrapado, que no me ha separado. Porque si yo estuviera santificado, hermano, yo estuviera en mi hábitat. Es lo que, mire, saque un pescadito de su pecera, va a empezar a ver cómo se empieza a asfixiar. ¿Correcto? Meta a un león a la jaula y va a ver cómo va a pasar. Entonces, hay que reconocer la obra santificadora, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora, dice, del Espíritu para obedecer ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, si el Señor dice que la voluntad de Él es nuestra santificación, ¿por qué hay contaminación? Y esa es la parte que yo quiero que usted entienda, que la contaminación en una persona lo saca del plan de servir a Dios. ¡Ja, hermano! Se lo saca. No necesita uno decirle, te quito el privilegio. Solitos se sientan, hermanos. Ya le expliqué que hay razones de fuerza mayor en casos de ciertas personas. Quiero aclarar ese punto, para que no vaya saliendo diciendo aquí el pastor dijo que todos los que están sentados es porque están contaminados. No me malinterprete. Hay razones de fuerza mayor por las cuales personas pueden tomar un tiempo de no servir. Pero que se te quite el deseo de servir, hermano. ¡Ja! Dios mío, a mí no me vengas con cuentos. Hay contaminación. Es que mire, pastor, que yo no quiero servir porque fíjese que esto y que lo otro y que fue y que vino. No. Usted no quiere servir porque Dios le está quitando el deseo, porque dejó que su corazón se contaminara. Y por eso le cuesta servir. ¿Me explico?
El que está en su ambiente, hermano, en su ambiente, donde Dios lo ha puesto, ese lo hace con todo corazón, sirve, no se preocupa, se deleita en lo que hace, no es carga. A veces uno viene cansado, dígame a mí, enfermo también, dígame a mí, hermano. Pero eso no significa que uno diga, ya me cansé de servir al Señor. No, hermanos. Eso hay que dejárselo a aquellos que han sido vencidos. Ahora, hay que entender que dice la Biblia, no te viene el pasaje claro y conciso, que Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Es decir, así de claro, habla de una contaminación que contamina, que os abstengáis de inmoralidad, ¿qué dice? Sexual. Pero yo quiero decirle que no solamente la inmoralidad sexual contamina el alma de la persona. Hay muchas cosas que contamina el alma de una persona. Muchas. Pero entre ellas, una de ellas, la más fuerte, la inmoralidad sexual. Entonces usted debe de saber, hermano, que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y ya le expliqué que santificación es, hermano, consagrarse, santificarse o separarse. Entonces si usted dice, pastor, es que fíjese que yo tengo la fe en Cristo Jesús, pero fíjese que yo todavía amo al mundo, a mí no me gusta consagrarme. Si yo le entiendo, usted no está en las manos del Espíritu Santo, por eso no va a poder servir jamás al Señor. Exactamente, hasta que no arregle su vida. Y si usted que está sirviendo se está dejando contaminar, en vez de santificarse como es la voluntad del Señor, pues tarde o temprano el Señor lo va a bajar de su servicio. No ha entendido lo que es el privilegio de servir a Dios. Porque cuando una persona siente que es una carga, el servicio es porque no ha entendido lo que es servir al Señor, hermanos. Muy bien. Dije que le iba a dar el verso a través de 1 de Pedro 15, 1:15. Póngamelo por favor ahí. Y luego nos vamos a ir a un último pasaje. Y le voy a mostrar algo así rapidísimo. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. ¿Se da cuenta? En toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué más? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, hermano. ¿Dónde estás? Acá estás. Capítulo 5. Y vamos a ver un pasaje aquí muy importante que dice la Escritura, hermano, en este pasaje. Verso 23. ¿Lo tiene? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿correcto? Y todo vuestro ser, espíritu, santo, alma santa y cuerpo santificado, sean preservados irreversibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted se da cuenta que aquí hay una santificación triuna. Una santificación de espíritu, una santificación de alma y una santificación de cuerpo. Entonces hay que entender, hermano, que la santificación no es un tema de ningún pastor, es un tema del Padre para la iglesia. Si la iglesia no entiende lo que es la santificación, no va a entender la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Y por eso va a haber mucha desobediencia, mucha rebelión, que es igual a contaminación, hermano. La iglesia que no tiene ánimo de crecer, de avanzar, es porque hay contaminación. La iglesia que está tratando de dejar sus privilegios es porque se está contaminando. La iglesia que le pesa servir al Señor, hermano, es porque carga una mancha de contaminación oculta que ya se le está empezando a ver con sus acciones y con sus deseos, hermano. Se lo expliqué como en la carpeta. Usted lo tira
Hace unos días una niñita llegó a mi casa y me tiró agua en mi sofá. Hermano, una niñita muy hermosa, por cierto, ¿verdad? Me vació toda una botella de agua y va a creer que quedó una mancha en mi sofá, hermanos. Imagínense. Y eso que era agua, ¿verdad? Imagínense que así, exactamente, se empieza a ver la contaminación en una persona por fuera cuando ya no puede ocultarlo por dentro. Interesante. Ahora, cerremos. Usted se va a dar cuenta que Israel fue llamado a ser santo, hermano, constantemente, pero no pudo ser santo. El Señor habló constantemente: sed santos, santifíquense, pero dígame cómo se iban a poder santificar ellos si no tenían al Espíritu Santo de Dios. No podían, hermano. Sin embargo, cuando usted ya mira la iglesia en acción, Hechos capítulo 4, verso 19 y otro pasaje más que le voy a dar, usted se da cuenta que ya los apóstoles tenían el poder de tomar varonilmente y firmemente decisiones de quién tenían que obedecer. ¿Por qué? Porque, hermano, es hermoso cuando una vida se consagra, se separa, se santifica, porque te da la capacidad de oír al Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Es hermoso, hermano, no te cuesta servir al Señor. Fíjese, Hechos 4:19 lo tiene. Mas respondiendo Pedro, cuando fueron apresados, y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, hermanos, los estaban amenazando y los habían hasta golpeado para que ya no hablaran más en el nombre de Cristo. Sin embargo, ellos decidieron, por el dominio propio, por la fuerza, la potencia del Espíritu de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me explico? Entonces, antes de que viniera el Espíritu Santo, pues claro, se entiende, no podían ellos obedecer a Dios porque no tenían al Espíritu de Dios. Por eso hasta lo negaron, hermano. Usted mira a los discípulos, a los apóstoles corriendo de aquí para allá. ¿Por qué razón corriendo? Pues se fueron corriendo porque no tenían la fortaleza del Espíritu de Dios. Pero cuando ya vino el Espíritu Santo, usted se da cuenta que ellos tenían el poder para pararse valientemente y tomar decisiones de lo que querían hacer. O sea, la iglesia tiene la capacidad del Espíritu de Dios para tomar decisiones media vez. Su decisión no sea mantenerse en un estado de contaminación, sino obedecer al Señor, a Cristo, para que el Espíritu Santo de Dios venga en su obra gloriosa, santificadora, y empiece a santificarlo para prepararlo para el servicio al Señor. Déjeme, le doy otro pasaje, Hechos 5:29 y terminamos. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, me gusta la capacidad que tenían, hermano. Es como aquel cristiano que de repente anda ahí cabizbajo y que ya no sabe ni qué le pasa, hermano. Anda bien enamorado del mundo, el mundo le guiñó el ojo. O el chamaco, la chamaca, qué sé yo. Y andan enamorados por ahí. O andan ahí tocando bases con el mundo, hermano. Y se andan juntando con personas posiblemente que los están influenciando a ponerse en contra de Dios. Qué sé yo, tantas cosas que pasan, ¿verdad? Y primero era un gran servidor y ahora ya resulta que ya no quiere servir porque ya hay otra prioridad, hermanos. Entonces, usted se va a dar cuenta que es tan importante limpiar el alma para poder añadir. Léase segunda de Pedro, los pasajes que le leí en casita. Limpie su alma para que usted pueda saber que cuando una persona es llamada al servicio, es llamada a meterse a la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque Él no va a permitir que nadie que esté en el servicio quiera servir a Dios con las manos contaminadas. De antemano. Yo cierro con este pasaje, Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió a obedecer la verdad? Pablo le pregunta a los Gálatas. Ustedes corrían bien. ¿Quién los impidió?
¿quién les impidió obedecer a la verdad? O sea, ¿quién? Si nosotros entendemos que la Biblia dice claramente, 1 de Pedro 1:2, según fuimos elegidos, según, dice Pedro, que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu. Note bien, para poder obedecer a Jesucristo. O sea, la razón de que el Espíritu venga y nos santifique es para poder obedecer. Cuando no se puede obedecer, hermano, a Jesucristo, es porque hay contaminación y necesitamos que la sangre de Cristo nos rocíe para que seamos limpios. Necesitamos clamar al Señor. Sí, es sencillo. Póngase de pie, damos gracias al Señor, hermanos. Sencillo. Damos gracias a Dios. En este día, el último micrófono estaba un poco mejor que el que tenía primero. Mucho mejor, diría yo. Pero de todas maneras, hermanos, recuerde bien lo que hoy yo le he enseñado. Si usted pierde el deseo de servir, es porque necesita recuperar su estado de santificación. Deja de servir, corre el riesgo que el enemigo se lo venza, que el enemigo lo destruya, porque el enemigo no va a tener misericordia, hermanos. Si usted ya tiene el derecho de servir a Dios, en vez de decrecer, levántese para crecer y haga como Pedro, añada, pero necesita del Señor. Y la iglesia hoy necesita volver otra vez al contacto del Espíritu Santo y clamar y pedirle a Dios que Él venga a llenar su vida. Cantemos ese canto, llena mi ser, y digámoselo, y diga el Espíritu de Dios, levante sus manos, no diga qué mensaje, no diga qué palabra que Dios me dio para hacerme reflexionar que necesito ser lleno. Dígaselo. Mi ser. Dígaselo, Espíritu. Llena mi vida, Señor. Llena, Señor. Llena, Señor. Llena, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dígaselo al Señor. Usted que sabe que se ha identificado con el mensaje, hermano, pídale al Señor ahí donde está. No se vaya huyendo del Espíritu de Dios. No se vaya con esa rebelión en su corazón. No se vaya desobedeciendo a la voz del llamado del Espíritu de Dios. Más antes dígale, Señor, lléname, 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 Dios. Lléname, Dios. Lléname porque quiero servirte. Quiero serte fiel, oh Dios. Llena, Señor. Dígaselo, levante sus manos. Oh, llena, Dios. Llena, Padre. Llena en esta hora. Fortalece al debilitado. Fortalece, Señor.
Llena y fortalece. Lléname, lléname de tu presencia. Sí, Señor. Lléname de tu amor. Lléname de tu Poder. Dígaselo, lléname. Atrévase a levantar sus manos al cielo, hermano. No ignoremos la presencia del Espíritu de Dios. No ignoremos el llamado, la voz del Espíritu. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Sed consagrados, santificados, separados. Eso es lo que está diciendo. Lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu, dígaselo, amor. Lléname, lléname de tu poder. Dígale, lléname, 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 lléname de tu presencia. Lléname, Señor. Llena, Señor, a este pueblo. Levántalo de las ruinas. Levántalo aún de las cenizas, de los escombros, Señor. Pero no permitas que el enemigo trabaje ni juegue con sus mentes. No permitas que este pueblo retroceda ni siquiera un cuarto de paso, Señor, sino que puedan oír tu voz para avanzar e incrementar, Señor, las virtudes. Y de esa forma, en obediencia a la verdad, santificar su alma, Señor, para poder servirte con todo el corazón y poder adorarte y entregarle todo. En tus manos, Dios, yo pongo este pueblo y aquellos que están conmigo a través de las transmisiones cibernéticas, Señor. Donde quiera que tu palabra haya llegado, donde quiera que el mensaje haya hablado, Señor. Sabemos que el mensaje no es para todos, pero, Señor, para aquellos que tú les has hablado, te ruego que en este momento envíes ángeles y abran una puerta, Señor, para que ellos puedan recibir fortaleza y se levanten y purifiquen sus almas y sean santificados para tener la capacidad de obedecer a nuestro Señor Jesús en lo que Él nos diga, Señor. Levántalos para la gloria de tu nombre. Tonifícalos, vigorízalos, Señor. Ahí donde se encuentra, levanta su ánimo, levanta sus manos, levanta sus vidas. Destruye toda obra de las tinieblas que haya estado fraguando destruirles o detenerles. Destruye todo pensamiento negativo, todo pensamiento diabólico. Destruye toda obra de maldad, Señor, que haya estado planeando dejarlos atrás, Señor, en esta obra gloriosa, y levántalos para la gloria de tu santo nombre. Y haz una obra gloriosa, llénalos de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo los visite con aceite, con unción. Y que el ánimo, Señor, de honrarte sirviendo sea reiniciado, sea restaurado, sea avivado. Que el deseo de consagrarse y santificarse y apartarse sea reiniciado, sea avivado, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, declaro un pueblo sano, libre, limpio. Echamos fuera toda obra del diablo, Señor, que está estorbando las mentes. Destruimos toda obra de maldad y profetizamos sobre este pueblo como Ezequiel pida, para que aún de los huesos secos tú puedas visitar el Espíritu y levantarlos para la gloria de tu santo nombre. En esta noche, dígaselo: lléname, lléname, lléname,
de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder, lléname, de tu Presencia, lléname, dígaselo a él. de tu amor, lléname, de tu poder. Una vez más, Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. prende el micrófono, por favor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos por tu palabra, Padre amado, en esta noche. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra siempre viene a tiempo, Señor amado. Y sabemos que mientras hay vida hay esperanza, Padre Santo. Hay esperanza para que sigamos siendo, bendito Dios, siendo esos hijos que se consagran, esos hijos que buscan tu palabra, esos hijos que obedecen tu palabra, Padre amado. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a darnos capacidad de inteligencia, Padre Santo. Quita todo espíritu de estupor, bendito Dios, que a veces no nos deja entender tu palabra, Señor amado, para que podamos entender tu palabra y obedecerla, y seamos llenos de tu Espíritu Santo, santificados por tu precioso Espíritu Santo. Te damos gracias, bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo,
pedimos que en esta noche, bendito Dios, tu palabra quede en nuestros corazones, quede grabada en nuestra mente, Padre Santo, y nuestro corazón. Y danos, bendito Dios, ese poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, para poder dejar lo que no nos permite, bendito Dios, alcanzar el propósito por el cual hemos sido alcanzados, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias por tu exquisita presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que nos instruye a tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es todo poder. Gracias, Señor amado. Bendito es nuestro Señor. Amén. Puede decirle al Señor: gracias, Padre, por tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestro hogar, Señor amado, y que tu presencia vaya con cada uno de tus hijos, con nuestros niños, que puedan tener un buen tiempo cuando lleguen a casita en familia. En el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga y que descansen, que pasen una buena noche. Amén. Bendiciones. Lléname,